¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos día lunes. Y bueno, hoy vamos a... Es la primera vez que voy a defender a los políticos. ¿Y por qué digo esto? Ustedes me van a decir, se ha vuelto loco. Se ha transformado en... ha cambiado. Bueno, yo creo que ha llegado el momento de analizar un poco por qué sucede lo que sucede y por qué las cosas no cambian durante muchos años. No estamos hablando de 2, 3, 4, 5, pongámosle 4 años lo que dura un presidente en ejercicio, o pongámosle 6 en algunos casos. Existen algunos países en los cuales están 6 años en el mandato. Políticos que han sido elegidos para hacer determinadas obras de infraestructura, para cambiar determinadas políticas económicas, pero que lamentablemente cuando llegan al poder no lo hacen. Y nos deberíamos preguntar si vale la pena continuar discutiendo sobre si tal o cual político hace bien o hace mal las cosas. ¿Sí? Eh, yo creo que es la necesidad. Goldratt, un escritor americano creo que es, decía que la corrupción es el aceite que perfecciona, es decir, que permite al engranaje de las democracias continuar existiendo. ¿Y por qué? ¿Por qué es típico de esto? Así como en las dictaduras, quizás la violencia, la censura, algo que quizás se ha traspolado, también la censura se ha traspolado a las democracias, cuestiones que últimamente implican un grave problema para la libertad de expresión de algunas personas, ¿no? No de todo el mundo, claro está. Cuando tenés el discurso oficial vas a tener la venia, pero para otros quizás no es tan así. Pero bueno, hoy venía a decirles o a contarles que lo importante a analizar en este momento, después de muchos años ya de conocer la democracia, después de muchos años de vivir también aquellas peculiaridades que tiene el contexto político y que muchas veces vemos como los grandes medios, los artífices de la opinión publicada, aquellos que influyen en la opinión pública, juegan un rol bastante importante en esta discusión, que en definitiva no termina más que en una discusión banal, que se ha trasladado en estos últimos tiempos a las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, las diferentes, YouTube incluso, Twitch, todas estas redes sociales que se han transformado también en un altavoz en el cual muchas personas, unos de la izquierda, otros de la derecha, denostan lo que hacen sus contrincantes, pero en definitiva no encuentran una salida y poco a poco, cuando van pasando los años, se van dando cuenta de que es un fracaso tras otro. ¿Sí? Algunos se reciclan, tratan de o intentan, ¿sí?, construir un fundamento para aquellas virtudes que algunos de sus candidatos más populares tenía en su momento antes de asumir como presidente, como primer ministro, pero vimos cómo el paso del tiempo le ha terminado dando la razón a aquellos que eran un tanto escépticos respecto de lo que sucedía o de lo que iba a suceder en materia política. Así que bueno, vamos a analizar este contexto, vamos a decir en el caso Argentina, ¿no? Vamos a analizar que nuestros políticos, lamentablemente, ¿no?, solo un pequeño porcentaje de nuestros políticos ha tenido la oportunidad de estudiar. Muchas veces la gente o el común de la gente habla y dice, bueno, hay gente que no pudo estudiar, tiene una salida laboral en la política, tiene la posibilidad de vivir de la política, pero claro, esta posibilidad muchas veces falta cierta experiencia. Cualquier persona para tener un trabajo en una compañía necesita tener cierta experiencia, cierto conocimiento, cierta técnica. Y para la política también, ¿no? Creo que los políticos, para poder ser políticos, deberían poder saber que se paga impuestos, ¿sí?, que un trabajador paga muchos impuestos, que ellos deberían haber pagado impuestos, que deberían saber lo que es trabajar y compartir parte de ese esfuerzo con la sociedad, porque en definitiva el dinero del Estado, manejado por los políticos de turno,
pertenece a nosotros, al común de los ciudadanos que caminamos y transitamos. Es decir, el esfuerzo lo ponemos entre todos y quienes reparten ese dinero son un pequeño grupo. Les decía que también muchos me dirán, bueno, un político quizás no tiene las agallas de cambiar las cosas. Yo creo que sí, que hay políticos buenos, hay políticos que tienen la intención de cambiar estas cuestiones. Lo que pasa es que en este sistema es imposible. Y digo imposible porque es imposible. Quizás aquellos que realmente tienen el poder en algún momento le dejan, sí, cierto margen de especulación a los políticos de turno, pero en definitiva quienes mandan no son los políticos de turno. Tenemos que tener en cuenta que los países se endeudan con diferentes organismos a nivel internacional, toman deuda, toman plata prestada y con ese dinero toman también obligaciones, responsabilidades y sobre todo toman mucha presión que es ejercida por organismos multilaterales que tienen que ver con otros intereses que no son precisamente la de los países, sino que son intereses totalmente privados de otros lugares del mundo. Y ustedes miran, bueno, no tienen los políticos no tienen la capacidad de escapar de esa... Yo lo digo, ¿no? No tienen la capacidad, no pueden hacerlo, porque es una presión bastante importante. Y muchos de ustedes me dirán, no, bueno, yo puedo, yo voy a poder, yo soy capaz. Bueno, inténtenlo. Vayan a la política, trabajen en política y después cuéntenme la historia, que quizás terminan exactamente igual que a los cuales hoy están ustedes denostando. Es muy probable, en el 99% de los casos, y creo que en ese 1% que les estoy dejando a favor, me estoy equivocando. No hay forma, no hay forma. En este sistema no hay forma, hay una conexión muy importante, ¿sí? Que es la conexión del dinero con el Estado, es decir, la posibilidad que tienen todos los estados de crear dinero a través de los bancos centrales, muy simple, muy sencillo, de contraer deuda, sin siquiera preguntarle a los ciudadanos. Muchos me dirán, no, bueno, pero la pregunta está dada a los legisladores. Bueno, perfecto. Fíjense lo que sucede con la deuda externa argentina, con las deudas externas de todos los países de Latinoamérica, con las deudas de todo el mundo. En todo el mundo, todos los países están endeudados con organismos multinacionales que nadie sabe a ciencia cierta quiénes son los que están atrás de todas estas cuestiones. Creo que ese es el poder real, ¿no? En definitiva, creo que estamos muchas veces discutiendo sobre cosas que no tienen sentido. Pero bueno, les decía que hoy mi defensa es hacia los políticos. Porque justamente creo que es el sistema el cual no les permite, ni les va a permitir jamás, jamás les va a permitir. Esto parece una utopía. Ustedes fíjense que muchas veces cuando aquellos que tienen un cierto sentido, un cierto sentir, una cierta aceptación de una ideología política, discuten con los otros apasionadamente, pero muchas veces lo hacen por el simple hecho de en algún modo participar y tener la posibilidad de llegar en algún momento a la política y poder vivir de la política. Este es un punto muy importante. Por eso vemos muchos jóvenes, en el caso de Latinoamérica, con ese afán y ese amor por el otro, eso que tanto algunos políticos publicitan y gritan, porque ustedes saben que este es un rol que deben cumplir apasionadamente en el caso de Latinoamérica, quizás en otros países más nórdicos, algunos europeos, la pasión está un poco dejada atrás, es decir, los políticos son un poco más, su semblante no es tan exagerado como en algunos casos tenemos. Por eso digo que este es simplemente un personaje que tienen que cumplir, son ciertos requisitos, ¿no?, para poder llegar. Y les decía que vemos muchos jóvenes que, bueno, tienen esa ilusión de llegar en algún momento, sin saber lo que es obviamente pagar impuestos, sin saber lo que es trabajar, sin conocer cuál es el esfuerzo.
sin saber qué es una empresa, porque no son empresarios. Y todo esto requiere de una cierta práctica, algo que en la política no se da. En política no se trata solamente de hablar, sino también de que un político tenga las condiciones necesarias para poder saber conocer y de ese modo poder tomar decisiones. Algo con lo cual, obviamente, yo creo que deberíamos pensarlo dos veces. Creo que es un error de la democracia, un error típico, la posibilidad que tienen de decidir sobre mucho dinero que no les pertenece, porque obviamente hacer caridad con dinero ajeno es muy fácil. La filantropía con dinero de otro es lo más lindo, ¿no? Es decir, reparto dinero como si fuera mío, cuando en realidad no es mío. Yo creo que es una decisión que deberían tomar todos los ciudadanos que aportan a esa caja, en definitiva, cuál va a ser el final o el fin que va a tener ese dinero. Y no solamente tener la decisión, sino también tener la llave, ¿sí? Que permite gastar ese dinero, es decir, que la soberanía debería recaer precisamente en todos los ciudadanos a partir de justamente esta desconexión, que sería un favor prácticamente para los políticos de turno, porque se les quitaría mucha, pero mucha presión en cuanto a la toma de decisiones. Obviamente que si ustedes les preguntan a los políticos, le van a decir que esto es imposible. Seguramente habrá un porcentaje que dirá sí, ¿por qué no? ¿Por qué no dejarle la posibilidad a las personas que tomen decisiones? No ser ese cúmulo, ¿sí?, de exagerado de presión que obviamente van a recibir desde los grandes centros de poder, sino que simplemente ellos van a proponer, incluso los ciudadanos pueden proponer, llevar adelante ciertas políticas. Yo creo que esto implicaría una evolución para la democracia, una forma nueva de descentralización que creo es a la cual estamos en camino. Estamos trabajando, estamos construyendo una nueva democracia que, más allá de las resistencias que puedan existir, creo que ya el primer paso, el primer punto ya se ha dado, donde vemos que hay una criptomoneda, como es el caso de Bitcoin, que es una moneda descentralizada, que no depende de ningún partido político, no hay un banco central que la cree, no tiene una ideología, no es de izquierda, no es de derecha, simplemente representa el valor que las personas le dan en un mercado totalmente libre, en el cual las personas van a través de la compra y venta de esta criptomoneda, van a poder tener la posibilidad de crear un precio, ¿sí? Vemos cómo este mercado que se autorregula, que no necesita leyes, que no necesita normas, que no necesita política, porque es algo que está inserto en la sociedad, es la soberanía absoluta, es algo que ya no depende, como les decía, de la política, no depende de absolutamente nada. Depende de matemáticas, depende de criptografía, depende de cálculos, ¿sí?, por parte de máquinas. Es decir, que hemos dejado al margen, ¿sí?, esa posibilidad que tienen algunas compañías o algunas empresas de generar cierta presión sobre nuestros políticos. Un segundo. Seguimos. Creo que esto es muy importante a tener en cuenta. Creo que es un punto básico que deberíamos tomarnos un minuto para reflexionar. Yo creo que el tiempo que nos lleve entender cómo funciona esto es el tiempo que nos va a llevar también en evitar todas estas cuestiones que muchos países viven, la pobreza casi absoluta, en el caso de Argentina el 50% de las personas. Pongámonos a pensar que ya al dinero no lo va a manejar
Alberto Fernández, no lo va a manejar Macri, no lo va a manejar ningún personaje político. Ellos van a ser solo personas que van a proponer determinados tipos de políticas. Las personas van a decidir si esas políticas son aceptadas o no son aceptadas. No van a tener la posibilidad de gastar nuestro dinero de los impuestos en lo que a ellos les parezca. Vamos a ser nosotros, en definitiva, todos los ciudadanos, los que, si nos equivocamos a dónde va a parar nuestro dinero, bueno, será una responsabilidad nuestra. Esto de la responsabilidad social creo que es muy importante. Muchas obras se han dedicado a la teoría del Estado, pero muy pocas se han dedicado justamente a hablar de este proceso de descentralización en el cual, obviamente, los grandes poderes no están interesados. No están interesados porque ¿a quién le va a importar perder el poder? A nadie, absolutamente a nadie. Pongámonos a pensar que este es el retorno de esa soberanía, ¿sí? De haber entregado la soberanía a reconquistar la soberanía por parte de las personas. Por eso digo yo siempre que es muy importante, más allá de trabajar y de contribuir a la sociedad, es que este dinero con el cual todos contribuimos a tener una sociedad más justa, ya no sea manejado por un pequeño grupo, sino que sea manejado por todos los ciudadanos y los cuales deben ser responsables de sus propias decisiones. Porque creo es muy fácil creer que una vez cada 4 años vamos a elegir a un presidente y después nos vamos a acostar a dormir 4 años, vamos a esperar y vamos a creer que criticándolos por Twitter, por Facebook, por Instagram, por medio de los diarios, de los medios de comunicación, que en definitiva son los artífices de un pequeño discurso, ¿no? Son los artífices de que, bueno, nosotros justamente, ellos a través de la opinión publicada, nosotros leemos los diarios como si fueran la verdad revelada, no ponemos a discutir porque todos tomamos un punto de vista, una posición. Siempre decimos que existe una posición que nos lleva a, o una creencia, un proceso sociológico que hemos construido desde muy niños y que nos lleva a creer, a pensar que estamos llevando adelante una reflexión, pero ¿saben qué? La base de esa reflexión nos las han puesto otras personas, es decir, no somos nosotros los que estamos elaborando o construyendo nuestro propio pensamiento, estamos sobre la base de algo que nos han puesto terceros. En este caso son los medios de comunicación, los diarios digitales, las redes sociales, ¿sí? Eso es muy simple de manipular. Entonces no nos dejan discutir sobre los temas importantes. Pongámonos a pensar que cuando el mundo se descentralice, cuando el mundo de la política finalmente se descentralice, el Estado se desconecte del dinero, vamos a ver un gran cambio en la sociedad. Pero hasta tanto esto no suceda, vamos a seguir discutiendo con la noticia del día lunes, con la noticia del día martes, miércoles, jueves y así sucesivamente. Una discusión sin sentido que nos lleva solamente a perder el tiempo. Piénsenlo, piénsenlo. Tengan en cuenta que muchas veces para poder construir una sociedad más justa, una mejor sociedad, no hace falta discutir de política, hace falta discutir políticas. Pero para poder discutir políticas hay que tener el poder de cambiar algo. Díganme ustedes que pueden cambiar discutiendo 4 años por lo que dice un político en Twitter, por lo que dice un político en un determinado diario, por las declaraciones, por las críticas que le hace un diario, por la crítica que le hace una radio. Por más que el periodista sea muy reconocido y genere mucha confianza, algo que en estos tiempos está faltando, lo mismo va a suceder que vas a cambiar, lo único que vas a lograr, cambiar un gobierno por otro, y así se van cambiando los gobiernos durante muchos años, los ganadores siguen siendo los mismos, y el perdedor seguís siendo vos. ¿Por qué? Porque no tenés poder de decisión, tan simple como eso. Bitcoin ha llegado para darte el poder de decisión. Bitcoin ha llegado para desconectar el dinero del Estado y aunque muchos no les guste, esto es verdad, aunque muchos no lo entiendan, lo van a tener que entender
porque es una evolución. Bitcoin no es una revolución, Bitcoin es un cambio de paradigma. Cuando nosotros hablamos de evolución, hablamos de algo que el ser humano no puede detener. ¿Sí? El ser humano está al margen, ¿sí?, de un proceso evolutivo. Sí puede parar una revolución, fijémonos la revolución cubana, fijémonos, bueno, ni hablar de lo que ha pasado con la pobre gente que vive en esa isla. Fíjense lo que ha logrado una revolución. ¿Cuántas revoluciones? La revolución rusa, la revolución bolchevique, y así sucesivamente. ¿Cuántas revoluciones, ¿sí?, han sido y han generado y han causado desastres en las sociedades? No sirven. Tan simple como eso, es un error terrible, ¿sí?, hablar de revolución, ¿sí? Es el error más grande que se ha cometido en la historia de la humanidad, hablar de este tipo de procesos. Los procesos son evolutivos. Evolucionar implica cambiar, implica mejorar, implica conocer, y ese es el punto de partida de nuestra sociedad del siglo XXI. Esto es algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta para poder construir un futuro mejor. De lo contrario, estaremos hablando siempre de exactamente lo mismo. Estaremos discutiendo, criticando a los políticos, pero no estaremos construyendo un futuro mejor. Hasta tanto el dinero no se desconecte del Estado y nosotros podamos tomar definitivamente decisiones sobre políticas y seamos nosotros los que determinemos dónde se va a gastar ese dinero, hasta ese momento continuaremos con el mismo discurso. Con el mismo discurso. Así que bueno, espero que reflexionen. Acá les dejo mis redes sociales. Si les gustó este video de hoy, compártanlo con sus amigos. Quizás en algún momento alguno de sus amigos dice: ah, mira vos, no lo había pensado de esa forma. No me había dado cuenta de esto. Piénsenlo. Cuanto más lo compartan, compártanlo en Facebook, Twitter, en sus redes sociales. Y vemos qué sucede, vemos qué pasa, porque discutir y hablar mal de los políticos no tiene sentido. Es algo que ya lo venimos haciendo hace 50, 60, 70 años y nada ha cambiado, siempre ha ido para peor. Piensen en Argentina, Latinoamérica, y piensen también en los países del mundo más desarrollados, donde los procesos políticos también tienen los mismos inconvenientes, pero en menor escala porque son países que tienen otras condiciones. Pero esto no quita de que no existan problemas como los que estamos acostumbrados a ver en Latinoamérica. Así que bueno, los invito a una reflexión. Les cuento que en el próximo video voy a hablar del sufragio, del voto. Una reflexión sobre eso que creo que va a ser muy importante. Así que bueno, si les gustó este video, ya saben, denle like, suscríbanse al canal. Soy Marcos Coria, me gusta hablar de estos temas, me gusta reflexionar porque creo que es una de las formas en las cuales podemos cambiar. Primero hay que pensar y después ponerse en acción. No se puede poner a trabajar y después ponernos en acción porque las cosas no funcionan de esa manera. Les dejo un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao.